Gracias al Señor hemos visto varias áreas y nos hemos detenido en estudiar todo el proceso del matrimonio de Isaac y Rebeca. Hemos visto desde que cómo Dios los unió, cómo Dios trabajó en su vida y cómo llegaron a ser un matrimonio. Pero cuando nosotros llegamos a Génesis 25, 21, ellos se toparon con el primer reto en su matrimonio, y es que esta Rebeca era estéril, dice la Biblia. Entonces oró Isaac fervientemente y vimos que él era un intercesor ante su esposa, entre Dios y su esposa, y Dios escuchó esa oración y concibió a Rebeca, su mujer. Una pareja consagrada a Dios, realmente entregada al Señor, pero esta pareja estaba a punto de enfrentar un reto más en su matrimonio, y es un embarazo complicado, un embarazo de alto riesgo. Miren lo que dice el versículo número 22 de Génesis capítulo 25. Dice así la palabra del Señor: y los hijos luchaban dentro de ella, dentro del vientre de Rebeca. Y ella dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Nos está describiendo la palabra de Dios un embarazo de alto riesgo. Como decía el pastor Bruce Blakey en esta mañana, las dificultades van a llegar, pero el detalle es qué hacemos con esas dificultades. Este es un embarazo de alto riesgo. En aquella época obviamente no se contaba con la tecnología que tenemos en nuestros días. Ella no sabía lo que estaba sucediendo en su vientre, simplemente ella tenía un gran malestar. La Biblia usa, hermanos, aquí una palabra muy fuerte para indicar lo que está sucediendo. La Biblia dice que dentro de ella había una lucha. Era una lucha dentro de ella. La palabra no simplemente indica movimientos fetales, sino una gran agitación anormal. El diccionario, de hecho, describe esta palabra como golpes violentos, aplastar, empujar con mucha fuerza. No solo eso, si nosotros estudiamos este verbo en su idioma original, nos habla de que está en una forma intensa. Es decir, es un superlativo, como nosotros decimos en español. Esto da la idea que los movimientos son extremadamente bruscos y dolorosos. Otro elemento importante de esta palabra es que está en una forma que indica que es constante, sin detenerse. Lo que me enseña es que el dolor de Rebeca no se detenía, no paraba. Esos movimientos no eran casuales, como cuando alguien está embarazada y de repente el bebé se mueve y le habla al esposo: ven, se está moviendo, y ahí vemos cómo se le ve una bolita, y ya estamos todos emocionados. No, aquí era todo el tiempo eran esos movimientos. Lo que está sucediendo en el vientre de Rebeca básicamente es una pelea entre dos hermanos, una verdadera pelea. Piensen en esto: fueron 9 largos meses de angustia en la vida de Rebeca e Isaac. Cuando alguien está embarazado, se disfruta el embarazo, se toman fotos y en fin, se lleva a la esposa a esos lugares donde se le antoja, pues qué sé yo, cosas medias raras, extrañas, que bueno, solo una persona embarazada puede desear. Pero Rebeca no pudo disfrutar nada de eso, nada. Humanamente hablando, esto debió haber causado en Rebeca dolor, incomodidad y mucho temor. Esto es algo desconocido para ella. No se compara a ningún embarazo que ella ha visto alrededor. Un simple malestar causa una incomodidad en un embarazo normal. Ahora imagínense un golpeteo constante, y no cualquier golpeteo, sino que es una lucha dentro de ella. Debió haber sido difícil también para Isaac.
porque veía a su amada, a su compañera, por la cual ha estado orando en mucho sufrimiento. Nuevamente, la prueba toca la puerta de esta joven pareja. ¿Qué hizo Rebeca ante tanto dolor? No se queden con las ganas, sigamos leyendo. ¿Qué pasó? ¿No se escucha por teléfono? ¿Me lo podrían verificar? Porque me marca que sí está entrando bien. Si pudiera salir y entrar. Salir de la aplicación, hermano, no del cuarto. No, lo pueden checar aquí. Si ya se iba el hermano, no, a la aplicación la cierra y vuelve a entrar. No, no se crean. Rebeca respondió humanamente ante este dolor. Miren lo que dice este versículo 22. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? No vale la pena vivir. ¿Para qué vivo yo? Al no saber lo que sucedía en su vientre, ella interpretó ese dolor como algo que la iba a llevar a la muerte. Y lo que ella decía, bueno, mejor que suceda ya y que no se prolongue este dolor. Esta expresión comunica una gran desesperación a causa del dolor. Es un gran dolor que no se puede negar, pero el detalle es qué va a hacer ella con ese dolor. ¿A qué la va a impulsar? Rebeca usó, hermanos, ese dolor para aplicar lo que acabamos de estudiar en esta mañana, para ir a Dios. Ir a Dios. Miren lo que dice el resto de este versículo 22. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Pero ahí no se queda el versículo. Dice la Biblia, y fue a consultar a Jehová. Fue a consultar a Jehová. Rebeca experimentó un dolor intenso física y emocionalmente, pero ella se volvió a Dios en lugar de volverse contra Dios. ¿Te das cuenta la diferencia? Muchas veces las cosas no suceden como esperamos, nos desilusionamos y lo que hacemos es castigar a Dios, darle la espalda a Dios. No Rebeca, no Rebeca. Si se dan cuenta, hermanos, si este es el primer tema que estamos estudiando, los hijos necesitan una madre humana, pero también espiritual. Una madre que sienta, que se compadezca, pero que también sea espiritual. Y esa es Rebeca. Se quejó del dolor, claro, dolía, pero también era muy espiritual. Este es el tipo de mujeres que se requieren en los hogares. Sensibles, pero muy espirituales. Rebeca experimentó ese gran dolor, pero ella fue a Dios. ¿Sí se escucha o no se escucha? Dice que se escucha un poco distorsionado. Se escucha, pues es que tengo voz así media gangosa, ¿qué más quieren? Bueno, me voy a salir, hermanos, y voy a volver a entrar, ¿sale? Pero gracias por avisarme. Voy a salir y voy a volver a entrar. Ahora sí que le colgué, vamos a hablar de los hermanos que... No es cierto. A ver. Ahora sí ya salí y entré. A ver que ya se escucha bien. Ya dice que sí. ¿Ya se escucha? Qué bueno, qué bendición esos hermanos del teléfono. Dios los bendiga en todo momento. Gracias por acompañarnos. ¿Ya se escucha bien? ¿Sí? Bueno, ahí va. Ahí está. Bueno, sale. Entonces, Rebeca, en lugar de darle la espalda a Dios, ella va a Dios. Y ella ya había experimentado el poder de la oración. ¿Recuerdan? Ella había estado estéril por muchos años. Ya sabía lo que era una oración contestada. Estos hijos conflictivos necesitaban una madre que orara constantemente. Desde ese momento ella ya sabía lo que se venía. Y entonces, por eso, ella... ¿Ahora sí ya? ¿Se escucha? Ah, ok. Ya sé por qué no. Bueno, ¿ahora sí ya me escuchan? No lo tenía en speaker. ¿Por qué no me dijo, hermano? Y ahí estoy muy tranquilo y no me dice. Sí. Ahora sí ya, ¿verdad? ¿Sí? Ok, bueno, gracias. Estos hijos conflictivos necesitaban una madre espiritual, una madre que orara. Y creo que esto cabe en cualquier hogar porque no tenemos hijos perfectos.
Nadie es perfecto. Necesitamos orar constantemente con nuestros hijos. Y esta dificultad era una oportunidad para que esta madre doblara sus rodillas y fuera a Dios. Decía el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, todo aquello que nos haga orar es una bendición. Es una bendición. Su reacción al dolor fue muy humano, pero su respuesta al dolor fue muy espiritual. Cuando el agua está hirviendo, saca lo que hay en las bolsitas de té, ¿verdad? Cuando se exprime una esponja, saca el líquido que hay dentro. Lo mismo sucede con los momentos de dificultad de nuestra vida. Ahí es donde sale lo que verdaderamente hay en este corazón. Decía el pastor Bruce Blakey, amén, aleluya, gloria a Dios, pero te quiero ver el jueves en la tarde. Cuando estés en el mundo real con los problemas que te agobian, a ver si eres capaz de decir amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Qué sacó del corazón de Rebeca? Devoción. Devoción a Dios, amor a Dios. Y esto nos muestra que los conflictos matrimoniales no son accidentes. Los conflictos en el hogar no son coincidencias, ya que puede ser el escenario donde Dios está desarrollando un carácter cristiano en cada uno de los miembros de esa familia y ahí cumple Él sus propósitos. Seguramente vendrán retos a tu hogar, con tus hijos. Lo peor que tú puedes hacer es volverte contra Dios y hacer tu voluntad. Lo mejor que puedes hacer es ir hacia Dios y hacer la voluntad de Él. ¿Qué debo de hacer si deseo que mis hijos sean para la gloria de Dios? Debo de orar fervientemente. Debo de orar fervientemente por mis hijos lo más temprano posible, porque necesitan una madre y un padre de oración, como lo estamos viendo con Rebeca. Preguntas de aplicación, ¿están listos? En la última crisis con tus hijos, ya ven que ni pasa, Dios nos bendijo con hijos tan obedientes. Amén, aleluya, dijo amén, alguien que no tiene hijos, ¿qué pasó? No, todos nuestros hijos son como nosotros, imperfectos, con batallas, con luchas. Así es de que en la última crisis o dificultad con ellos, ¿te volviste contra Dios haciendo tu voluntad o hacia Dios haciendo la voluntad de Dios? ¿Qué dirección tomaste? Siguiente pregunta. En esa crisis, ¿qué salió de tu corazón? ¿Espiritualidad como Rebeca o carnalidad? ¿Qué salió de tu corazón? Debemos aprender a escucharnos a nosotros mismos. No sabía que eso estaba dentro de mí, Señor. Perdóneme, ayúdeme. Si es de que los hijos necesitan una madre que ore fervientemente por ellos, pero también los hijos necesitan una madre que los conozca bien. Y ese va a ser nuestro siguiente punto. Necesitan los hijos una madre que los conozca muy bien. Dios hace en este pasaje, hermanos, el primer sonograma de la historia y le dice a Rebeca lo que está sucediendo dentro de su vientre. Y esto es impresionante. Génesis 25, 23. Vamos al versículo 23 y miren lo que nos dice la palabra del Señor aquí. Génesis 25, 23. Y le respondió Jehová, ella sabía que Dios contestaba: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, el mayor servirá al menor. Esto es impresionante, esto es hermoso. Dios le revela a Rebeca lo que ningún ser humano podía conocer. Y esto es lo que sucede cuando vamos al Señor en oración. Lo que había en el vientre de Rebeca eran hijos gemelos, ahí se lo está diciendo. También le dice lo que sería de esos hijos, llegarían a representar 2 grandes naciones. Pero no solo eso, también le dice lo que estos 2 hijos iban a hacer.
Pues lo que hacen todos los hermanitos. ¿Qué hacen los hermanitos? Abrazarse, besarse. Ah, ¿no? ¿No hacen eso? Pelear porque el mayor serviría al menor. Antes del nacimiento, el Señor ya había determinado el futuro de estos niños. ¿Por qué? Pues porque Él es soberano, Él es omnisciente, Él lo dicta todo. Este pasaje nos da una teología básica muy profunda, hermanos. Dios no solo forma la vida, Dios no solo te dio la vida, Dios también define tu propósito desde antes que nacieras. Él lo determina, Él lo dice. Años más tarde, David confirmaría lo que estamos leyendo aquí nosotros. Ve por favor conmigo al Salmo 139. Mira lo que dice Salmo 139. Vamos a leer los versículos 13 y 16. Salmo 119, 139. ¿Y yo qué dije? ¿Y qué es? ¿Qué había dicho yo? Salmo 139, versículo 13 dice esto. Porque ¿quién? Tú Dios formaste mis entrañas. Tú eres el que me hiciste en el vientre de mi madre. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Dios es quien da la vida, hermanos, y Dios es el que decide cómo vamos a hacer. Él es el que nos, en ese libro que algunos ven aquí, el código genético, ahí están escritas todas las cosas. Dios le mostró a Rebeca 3 datos muy importantes que todo padre debe de conocer acerca de sus hijos y necesitamos la ayuda de Dios para identificarlos. 3 datos que todo padre debe de conocer de sus hijos y necesitamos la ayuda de Dios. Dios da la vida. Es lo primero que nosotros debemos de saber. Dios es quien da la vida y forma al hombre. No importa cómo seas físicamente, intelectualmente o sentimentalmente, ante los ojos de Dios eres perfecto, porque Dios necesitaba que fueras así. Si Dios no te dio personalidad, belleza, Él sabe por qué. A uno no las dio y pues bueno, ¿qué puede hacer uno, verdad? A otros no. Esa caída de ojos, no, de cachetes es por la edad. De pestañas, sí. Es lo que decía mi mamá. La lección es clara. Vivimos en una época que nos está impulsando a cambiar nuestra apariencia. ¡Qué error tan grande! ¡Qué error tan grande! Dios te hizo así. Y aún esas limitaciones o aún esos defectos tienen un propósito en nuestra vida. ¿Ustedes creen que yo no quisiera tener pelo? Claro que sí. Pero honestamente, este salmo me ayudó a descansar. Dios le plació que yo fuera así. No hay ningún problema. Al contrario, gracias Señor. Usted sabe por qué. Debemos de estar contentos y agradecidos con nuestros hijos, como sean ellos. Y debemos de enseñarles que ellos estén agradecidos con Dios, porque Dios tiene un plan para ellos. Él es el autor, Él es el escritor, Él es el que está escribiendo la historia, Él tiene la fotografía completa. Nosotros no. En el caso de Rebeca hizo 2 hijos que serían muy diferentes. Número 2, lo que nosotros vemos también aquí y debemos nosotros de descubrir en nuestros hijos es el propósito que Dios les ha dado. El propósito. Dios trata el propósito de la vida del hombre. Dios lo determina.
Dios es soberano y decide para qué crea a cada hombre. Él hace vasos de honra y deshonra, dice la Biblia. Es privilegio y responsabilidad de los padres encontrar ese propósito. Es tu tarea, papá. No es el de la escuela dominical o la maestra de la escuela secundaria. Es tu tarea. Tú tienes que observar a tus hijos. Eso le ayudará al hijo a tomar el camino que Dios ha trazado para él desde temprano. Eso le evitará perder tiempo y esfuerzo en cosas que no le pertenecen a él, que quizá Dios diseñó para alguien más. En el caso de Rebeca, Dios le dijo que serían 2 naciones y que el menor iba a ser mayor que el hijo mayor. Que el mayor serviría al menor. Número 3, Dios es soberano sobre la vida de nuestros hijos. Número 3, Dios es soberano sobre la vida de nuestros hijos. Los padres no somos los que trazamos el futuro de nuestros hijos. Es Dios. Dios es el que lo ha trazado. Él es el soberano, no nosotros. Como padres no debemos de aferrarnos a una vida que no le corresponde a nuestros hijos. Dios es soberano y decide cuál va a ser el futuro de ellos, como vemos en este pasaje. No debemos de ir en contra de la voluntad de Dios, porque terminaremos frustrados, heridos, y de igual manera nuestros hijos. Desde antes que nacieran los hijos de Rebeca, Dios ya había determinado su futuro. Ve conmigo a Romanos 9 del 10 al 13, mira lo que dice aquí. Romanos 9 del 10 al 13. Romanos 9 del 10 al 13 dice así, haciendo referencia a estos hijos. Y no solo esto, dice Pablo, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, fíjense el versículo 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dios lo determinó. Y hay de nosotros si vamos en contra de lo que Dios determina. Vamos a estudiar más adelante que Isaac y Rebequita se les ocurrió ir en contra de lo que Dios estableció y la cosa no terminó bien. Estos 2 hijos de Rebeca llegarían a ser 2 naciones, pero Dios escogería una de esas naciones. Esta profecía anticipaba que Jacob, quien llegaría a ser más tarde Israel, sería el descendiente de donde vendría la línea del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. A Dios le plació escoger a Jacob y no a Esaú. Esto es relevante porque lo común en aquella época era que el primogénito, el que naciera primero, era el que tomaba el liderazgo, era el que recibía la herencia más grande, el que tomaba las decisiones. Pero Dios dijo no, el menor, Jacob, el engañador, el tramposo, él es el que yo quiero usar como instrumento. Con esto vemos que Dios elige soberanamente como cree conveniente, sin requisito humano. Nadie en nosotros le puede decir a Dios qué hacer. Él es el que obra, Él es soberano. Pero en el aspecto humano, Isaac y Rebeca deberían de hacer algo con esta información que Dios les ha dado. ¿Ustedes creen que nada más les dio esta información para informarlos? Si fueran hispanos, ya ven que nos encanta saber todo, ¿verdad? Cuéntamelo todo. Bueno, ¿para qué quieres saberlo? Tiene que haber una razón. En este caso, Dios les dio esta información para varias cosas. Debían de guiar a Jacob a cumplir ese llamado de parte de Dios. No era simplemente informar a Rebeca, era que ellos trabajaran en esos hijos. Ellos no debían de permitir la parcialidad humana o el favoritismo
y distorsionar el plan de Dios, no. Además, debían de enseñar a Esaú el contentamiento porque él iba a someterse a su hermano menor, que iba a ser más poderoso. No debería de permitir que las envidias separaran a estos hermanos. Ellos ya saben lo que va a suceder. Tienen que hacer algo con esa información. Cada hijo tenía un diseño divino. Era deber de los padres discernirlo, consagrarlos a ese camino y que buscaran estos hijos el rostro de Dios. ¡Qué bendición! Imagínate que tú supieras lo que Dios ha preparado para tu hijo. Podemos saberlo si vamos al Señor en oración. El Señor es nuestro ejemplo supremo, el Señor Jesucristo, de saber discernir el plan divino para las vidas. Ve conmigo a Juan, capítulo 6, versículo 38. El Señor nos enseña esta lección también. Hay un plan, sigue ese plan y vivirás plenamente. Dice el Señor Jesucristo, porque he descendido del cielo, ¿para qué? ¿Para ser rico, famoso? No, no para hacer mi voluntad. Mi hijo, no es acerca de ti, no es acerca de lo que tú quieres, sino la voluntad del que me envió. Del que me envió. Juan 5:30, miren lo que dice Juan 5:30. Juan 5:30. Ahorita yo debería de estar defendiendo la selección mexicana de fútbol, de esas golizas que les están metiendo, pero el Señor tenía un plan diferente para mí. Ese era mi sueño, mi deseo, mi anhelo. Dediqué muchos años de mi vida a eso. ¿Para qué? Pues nada más para tener fotos y dedos chuecos, porque miren dónde estoy. Pero si yo hubiera sabido, hermanos, que este era el plan de Dios para mí, no, hombre, ahorita ya tuviera maestrías, doctorados y no sé qué más. No mío, porque yo ni estudio, pero ¿se fijan, hermanos, lo importante? Quizá nuestros hijos están invirtiendo en algo que no es para ellos, que no es para ellos. Mira lo que dice Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Padre, el Señor pudo hacer 1000 cosas, pero cumplió la misión por la cual fue enviado. Y a veces es cierto, estamos chiquitos y yo quiero ser astronauta, yo quiero ser esto, aquello, y animamos a nuestros hijos y ándale, mijo. Pero eso es lo que Dios quiere para él. El hijo a lo mejor piensa que ahí está su felicidad, pero como vimos en el Salmo, Dios lo diseñó para algo más. Y si lo ponemos en ese camino, va a ser como pez en el agua. ¿Ustedes me ven frustrado, enojado, amargado porque no soy el portero de la selección mexicana de fútbol? No, me encanta, me fascina, me apasiona donde Dios me puso. Yo no sabía que me había diseñado para esto. Juan 19:30, Juan 19:30. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Qué hermoso que termináramos nuestra vida de esa manera. Señor, he cumplido la misión por la cual usted me ha enviado a esta vida. Estoy listo para partir. Gracias, Señor. Gracias por ese privilegio. Consumado es. Padre, lo hice, lo cumplí. El propósito con el cual usted me envió se ha llevado a cabo. ¿Sabes? El Dios que le contestó la oración a Rebeca es el mismo Dios que te salvó. Es el mismo Dios, de ayer, de hoy, por siempre. Tú también puedes orar a Dios para que te ayude a conocer cuál es la voluntad para tu hijo. Que no te muevan los sentimientos, que no te muevan esos ojitos que ponen, son buenos para poner ojitos así, ¿verdad? Como los gatitos. No,
Ayúdale a ver la voluntad de Dios, qué es lo que Dios ha preparado para él. Él te puede mostrar qué habilidades, talentos puso en tu hijo para que cumplan el propósito divino. Ningún hijo va a vivir plenamente hasta que no esté cumpliendo el propósito por el cual Dios lo ha formado. Ayuda a tu hijo a vivir la vida que Dios ha trazado para él, que no quiera vivir la vida de alguien más, porque vivirá con mucho dolor, frustración. Como el sonograma describe la vida oculta que se encuentra en el vientre, la palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios revela lo oculto del hombre. La oración debe de ir de la mano de la palabra de Dios. Ora y estudia su palabra, seguramente el Señor te guiará. Hay un proverbio muy conocido que ustedes, estoy seguro que a lo mejor hasta saben de memoria. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Si Dios manda a un niño con rueditas, ¿por qué intento yo que vuele? Si Dios manda un hijo con unas velas y un timón, ¿por qué quiero que ande en la carretera? Si Dios le da alas a un niño, ¿por qué quiero que ande en el mar? Dios ha diseñado a los hijos con un propósito y es nuestro privilegio descubrirlo. A lo que Juan Calvino comenta lo siguiente, miren esto, dice, hablando de Proverbios 22:6, el camino del niño no debe de ser el que dicta su naturaleza pecaminosa, sino aquel al que Dios lo llama conforme a su palabra y su propósito eterno. Hay que descubrirlo, es nuestro privilegio. Cada hijo tiene un camino y Dios lo ha trazado. Mira lo que dice Jeremías. Jeremías es otro buen ejemplo. Jeremías capítulo 1 y vamos a leer algunos versículos de ahí y luego vamos a brincar al 20 de una vez. ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis en esto? Porque los estoy preparando para que vean el grave error que va a cometer Isaac y Rebeca. Hasta ahorita van bien, pero van a ver que llegó un factor a su vida que los desestabilizó. Jeremías capítulo 1, versículo del 5 al 8. Cierto que los hijos tienen sueños, anhelos, pero no vivirán plenamente hasta que hagan la voluntad de Dios. Jeremías capítulo 1, fíjense el versículo 5. Dice Dios a Jeremías, ¿sabes, Jeremías? Antes de que te formase en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Y antes de que nacieses, te santifiqué. Esa palabra significa apartar. Te aparté. Te di un propósito. ¿Y sabes cuál es ese propósito, Jeremías? Te di por profeta a las naciones. ¿Y qué tal si Jeremías no quiere? ¿Y qué tal si Jeremías dice, no, Señor, yo no voy, y esos cabezones que, no, hombre, yo no voy? Fíjate el versículo 6, lo que dice Jeremías. Ay, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. ¿Sí, Jeremías? Mira lo que le contesta el Señor. No digas soy niño, porque a todo lo que te enviare irás tú. Y dirás todo lo que te mandare. Dios es el arquitecto de su cuerpo, fue también el autor de su destino y también fue el salvador de su alma. Así es de que no importa si Jeremías quiere o no quiere, va a tener que hacer aquello para lo cual Dios lo ha diseñado. Versículo 8, Dios no nos deja, hermanos. Dios no nos deja, Dios no va a dejar a nuestros hijos. Versículo 8, Jeremías, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová.
Además, miren cómo lo equipa, versículo 9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí te he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir y para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y uno dice, gloria a Dios, seguramente Jeremías tuvo una iglesia de 2,000 personas, como la de Campus Bible Church que dijeron. No, nadie se convirtió, nadie. Y eso le pesó a Jeremías. Y Jeremías intentó dejar el propósito que Dios le había trazado. Ve conmigo al capítulo 20, Jeremías 29. Jeremías 29. Y dice Jeremías, ¿sabe qué, Señor? Pues hasta aquí. Yo ya no voy a predicar. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pero ¿qué pasó en Jeremías? No obstante, Jeremías 29, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. No pude. Yo aquí enfrente de ustedes. Jeremías 29. Jeremías 29. Perdón, es que nada más puse los capítulos aquí. Jeremías 29. Jeremías intentó dejar ese plan de Dios. ¿Y saben qué sucedió? No pudo. No pudo. Así de apasionante es el camino del Señor. Si ustedes toman, con la ayuda del Señor a sus hijos y los ponen en ese camino, no van a poder dejarlo. No se puede, porque estás haciendo para lo que fuiste diseñado. Esto es muy importante. Conoce a tu hijo para que su vida sea más fácil y sobre todo para la gloria de Dios, como en el caso de Jeremías. Por esa razón Dios le dio esa información a Isaac y a Rebeca. Ellos ya sabían qué tenían que hacer con su hijo. ¿Qué debo de hacer si deseo que mis hijos cumplan el propósito divino? Con la ayuda del Señor y la dirección del Espíritu Santo, debo descubrir el plan de Dios que tiene para ellos y ayudarlos a que lo cumplan. Ayudarlos a que lo cumplan. Preguntas de aplicación, ¿están listos? ¿Qué habilidades ha puesto Dios en tus hijos? No, pues mi hijo no sabe hacer nada. Sí sabe, pero tienes que buscarle. ¿Qué habilidades ha puesto en él? ¿Qué propósito crees que Dios les ha dado con esas habilidades? Ya vimos en el Salmo 139, hay un propósito detrás. Siguiente pregunta. ¿Qué deseo tienes para tus hijos? No, pues yo quiero que mi hijo sea rico y famoso. ¿Estás seguro que es el mismo deseo que tiene Dios para él? ¿Cómo sabes tú? ¿Cómo sabes tú? Siguiente pregunta. ¿Estás seguro que el camino que están tomando tus hijos es el camino que Dios ha trazado para ellos? Si no, como yo, están perdiendo el tiempo. En lugar de haber agarrado yo el soccer como un hobby, yo lo agarré como una profesión. Pérdida de tiempo. Hubiera sido un hobby nada más. Nadie va a impedir esas golizas al Cruz Azul, menos yo. Siguiente cosa, los hijos necesitan una madre que ore por ellos. Los hijos necesitan una madre que los conozca. Los hijos necesitan una madre que confíe plenamente en la palabra de Dios. Y ese va a ser nuestra siguiente lección. Los hijos necesitan una madre que confíe en la palabra de Dios. Llegó el momento del alumbramiento de Rebeca y ella volvió a ser testigo de la fidelidad de Dios. Miren lo que dice Génesis 25, versículo 24. Génesis 25, 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. ¿Por qué la Biblia vuelve a decir lo que ya sabían? Aunque Dios le indicó a Rebeca lo que está sucediendo en su vientre, fíjense lo que dice aquí la Biblia. Dios le dice a Rebeca lo que está pasando y la Biblia guarda silencio. Y brinca hasta el alumbramiento de esta Rebeca.
¿Qué nos está diciendo esto? Que el dolor no cesó, hermanos. El dolor no se paró. Ella siguió padeciendo todo esto hasta que se cumplieron sus días de embarazo. La respuesta de Dios no fue eliminar la aflicción de la vida de Rebeca, sino indicarle lo que estaba sucediendo y el plan que Dios tenía para ella y para sus hijos. Dios usaría ese embarazo complicado para cumplir sus propósitos. Con esa respuesta, Rebeca tenía lo suficiente para ser fortalecida y para continuar ese embarazo. Con esas palabras de Dios, fíjense lo que le está diciendo el Señor. Dios le dijo que no estaría sola. Rebeca oró y Dios contestó. Rebeca ya sabía que en medio del dolor y la dificultad no estaría sola. Todo lo que tenía que hacer era orar a Dios. Jehová es nuestra sombra, nuestra mano derecha, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Qué más aprendía Rebeca con esa respuesta de Dios? Ella aprendió que no era ignorante ya de lo que estaba sucediendo. Ella ya sabía. El Dios omnisciente le mostró en ese sonograma lo que estaba pasando en su vientre. También la llevó al futuro para indicarle lo que iba a suceder. El Dios soberano también haría que se cumpliera ese embarazo. Ese embarazo no sería interrumpido. Ella no moriría. ¿Por qué? Porque Dios se lo había dicho en ese mensaje. Vas a dar a luz a 2 naciones. Ella tenía la palabra de Dios, la promesa de Dios. ¿Qué tenía que hacer Rebeca? Creerla y llevarla a la práctica en los momentos de dificultad. Ahora, Rebeca descansó en la palabra de Dios. La situación externa no cambió, pero la actitud interna de Rebeca sí cambió. No creas que vas a vivir, hermano, cuando las personas a tu alrededor y el ambiente cambien. No, vas a vivir cuando cambies internamente para la gloria de Dios. No importa lo que suceda exteriormente, si tú internamente tienes comunión con Dios, el mundo puede estarse cayendo a pedazos, pero tú tendrás esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guardará tu corazón y que guardará tu mente, como aprendimos en esta mañana. Ya no es la Rebeca que dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? No, ya no. La ansiedad de Rebeca fue tranquilizada por medio del descanso que da la palabra de Dios. Y no me puse de acuerdo con el pastor Blakey, pero vamos al Salmo 119. Salmo 119. ¿Qué es lo que nos da paz y tranquilidad? Nos la están vendiendo los médicos. Así va a vivir tu hijo, así vas a vivir tú con ese trastorno emocional. ¿En verdad? ¿En serio? ¿Pero qué dice la Biblia? Salmo 119, 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. ¿Y qué voy a hacer? ¿Mantenerme ahí? ¿Pasármela tomando medicina? No, mira lo que dice. Vivifícame según tú. Anímame con tu palabra, con tus promesas, con tu fidelidad. Muéstramela, Señor. Versículo 28, Salmo 119, 28. Se deshace mi alma de ansiedad, estoy preocupado, se está deshaciendo, me estoy rompiendo por dentro, Señor. Susténtame según tu palabra. ¿Qué es lo que nos va a mantener de pie? La palabra de Dios. Versículo 81. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Salmo 119, 107. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. ¿No fue hermoso, aliciente, edificante el sermón de esta mañana? Amén, hermanos. ¿A poco no salimos animados con la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque nos quitamos lo que nos han querido meter por muchos años y aún hicimos a un lado nuestra imaginación, como dijo el pastor Bruce Blakey. ¿Y qué fue lo que pusimos ahí? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Dice Juan Calvino acerca de Rebeca en este embarazo. Tan pronto como Rebeca oyó la voz de Dios, su mente encontró reposo.
La fe toma el lugar de la impaciencia cuando entendemos que nuestras pruebas sirven al propósito eterno de Dios. ¡Wow! Aquí Rebeca deja una lección muy importante para cada creyente. Muchas veces no es que así va a vivir, no, es que no tiene por qué vivir así. No. Imagínate, si te digo, hay un tesoro en la parte de atrás de tu casa, ¿qué harías? Escarbar. ¿A cuándo empezaría a escarbar? Ya se hubiera ido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese pensamiento es el que está dominando mi mente. Pues no que estaba usted muy preocupada, no que el futuro de acá y que esto y que la economía y que la bolsa de valores, se nos olvida todo. ¿Por qué? Porque ese es el pensamiento que domina nuestra mente. Qué triste que las noticias, que la palabra humana controle más nuestra mente que la palabra de Dios, ¿no crees? Rebeca nos está dando un gran ejemplo, una gran lección. No es la eliminación del dolor lo que trae paz al hombre, sino conocer la voluntad de Dios. Dios no siempre calma el dolor, pero siempre habla en medio del dolor para darnos paz, para darnos tranquilidad. Tal como lo profetizó el Señor, así sucedió. Versículo 24, cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y así como esto, hay muchas promesas en la palabra de Dios para nosotros. Nunca te dejaré ni te desampararé. Mi Dios pues suplirá todas las cosas conforme a su propósito. Y en fin, no cabe duda que nuestro Dios es fiel y Rebeca lo sabía. Pero ¿sabes? Nosotros estamos en una mejor situación que Rebeca. Yo no sé cuál sea tu situación y créemelo, conozco la situación de varios de ustedes. Que si cada uno de ustedes abriera su corazón, nos pudiéramos a llorar aquí todos. Varios de ustedes están pasando por situaciones extremadamente complicadas que los otros no saben. Pero Dios es fiel y nosotros estamos en una mejor situación que Rebeca. ¿Qué libro estamos estudiando? Génesis. ¿Cuánta revelación tenía Rebeca? ¿Cuánta? Ve conmigo a 2 de Pedro 1:19. 2 de Pedro 1:19. Estamos en una mejor posición que Rebeca. 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Nosotros tenemos la revelación completa de Dios, lo necesario para vivir con paz en medio de la adversidad, lo necesario para conocer a nuestro Dios realmente, que es omnipotente, misericordioso, amoroso, fiel y justo. Tenemos más información que Rebeca. Rebeca con unas cuantas palabras pudo completar ese embarazo. Nosotros estamos en una mejor situación. Dice el comentarista Warren W. Wiersbe, la fe no nos libra de los dolores de la vida, pero nos da una perspectiva divina para soportarlos con esperanza. Con esperanza. ¿Qué debo de hacer para contribuir a la formación espiritual de mis hijos? Con la dirección del Espíritu Santo, debo mostrar con mi vida que realmente descanso en la palabra de Dios. Que realmente la creo. Porque si no lo ven en mi vida, ¿cómo espero que ellos la crean? Y era lo que decía el pastor Bruce Blakey, busca ejemplos piadosos que te animen. Decía Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Busquen a esos modelos y imiten su fe, dice Hebreos también. Imiten su fe. Aplicación, ¿listos para la aplicación? No están listos, pues la voy a tener que repetir. En la última turbulencia del hogar,
¿Qué fue lo que trajo tranquilidad a tu vida, a tu hogar? En la última turbulencia de tu hogar, ¿qué fue lo que trajo tranquilidad? Siempre es el Señor. Tiene que ser. Es una paz que el mundo no conoce, que el mundo no da, que sobrepasa todo entendimiento. Siguiente pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que el dolor no se fue, pero tuviste tranquilidad gracias a la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que el dolor no se fue, pero tuviste tranquilidad gracias a la palabra de Dios? Siguiente punto. Los hijos necesitan una madre que valore sus diferencias. No se crean, ya vamos a salir. Eso es para la semana que entra. No, y más hoy, ustedes saben que cuando es servicio de español terminamos, pero sí. Hermanos, hemos leído cuántos versículos la semana pasada y ya está solo creo 3 o 4. Es que es hermosa la palabra de Dios, es increíble. Hay que leerla, hay que memorizarla, hay que enamorarnos de ella. ¿Alguna pregunta, duda, comentario?